Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este culto de alabanza a nuestro Dios. Preparemos nuestra vida y oremos mientras escuchamos este preludio. Alabemos a nuestro Dios gozosos cantando el himno número 362. Quiero de Cristo más saber. El llamamiento a la adoración lo encontramos en la lectura bíblica en el libro de Salmos capítulo 134, los versículos del 1 al 3. Cántico gradual. Exhortación a los guardas del templo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión
te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Inclinemos nuestras cabezas para orar a nuestro Dios. Señor y Padre amoroso y misericordioso, estamos agradecidos ante ti por todas las bondades que has derramado sobre nuestra vida y nuestros familiares. Nos acercamos en este momento, todos unidos a través de la distancia, pero con los medios que tú nos has permitido, para alabarte y glorificarte como familia, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Queremos entregar a ti este culto. Límpianos, Señor, renuévanos, borra toda falta que haya en nosotros por la sangre de tu Hijo Jesucristo, y danos oportunidad de acercarnos a ti para alabarte y glorificarte y darte gloria y honra, pues esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, y ahora cantemos los siguientes himnos. Primero el número 366, Dios cuidará de mí. Y después, terminando inmediatamente sigamos cantando el himno 363, es Jesucristo, puerto de paz. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará.
Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24, nos muestra lo que quiere Dios para nosotros. Escuchemos esta lectura. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Acerquémonos a nuestro Dios en oración y seamos guiados para ello por nuestro pastor presbítero Pedro Arcos. A tener un momento de oración. Les pido que oremos. Ustedes pueden orar en sus pensamientos y en su corazón. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque nos das un día para adorarte, para glorificar, para exaltar tu nombre. Somos muy bendecidos, somos muy privilegiados, aunque en estos meses no nos hemos podido reunirnos presencialmente en nuestro templo, pero Señor, tú has permitido, es para que se anuncie tu palabra y podemos adorarte a través de este medio electrónico. Y te rogamos, Señor, que perdones nuestras deficiencias, nuestras faltas, nuestros pecados. Sabemos que te ofendemos y ofendemos a nuestros seres queridos. Te rogamos tu perdón, Señor. Oramos también, Señor, por nuestros enfermos de la iglesia, por nuestra hermana Anita de Medel, por nuestra hermana Ana Lilia, por nuestra hermana Juanita y por nuestra hermana Rosita Andrade y por nuestro hermano Humberto Caballero, de los cuales conoces quienes están enfermos, y no solamente pues en esta iglesia, sino en otras partes pues del mundo. Confiamos plenamente en ti, Señor. Así como tú le dijiste a aquel paralítico, a ti te digo, levántate. El paralítico se levantó por el poder de tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra tiene poder. Y creemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y también oramos por las necesidades pues, que tiene pues, tu iglesia. Y seguimos poniendo pues, en tus manos, Señor, y sabiendo que tú vas a contestar de acuerdo a tu divina, pues, a tu divina voluntad, Señor. Y te rogamos que tú nos mantengas siempre unidos, siempre pensando en el extendimiento de tu reino, Señor. Oramos para que tu palabra llegue
en todas partes, Señor, y que a través de tu palabra podamos conocerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Es el momento de seguir alabando y glorificando a nuestro Dios a través de ofrendar. Damos gracias a Él por todas las bendiciones que Él nos ha dado, por la provisión que nos permite tener. Sabemos que todo es suyo, aún el dinero que nos permite tener, del cual apartamos un poco para que pueda ser utilizado en las necesidades de la iglesia y de otras personas. Es por eso que este momento es muy importante y solemne como gratitud a Dios. Sabemos que podemos apartar este dinero. Depositémoslo en la cuenta del banco que está registrada en el portal Verit o aparece aquí en la pantalla, o guardémoslo para cuando regresemos y podamos reunirnos nuevamente. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Oremos. Señor y Dios, ante tu presencia estamos contentos y agradecidos porque nos has proveído de todo lo necesario, a pesar de la crisis, de los problemas de la pandemia y las dificultades y faltas de oportunidades de trabajo, de empleo o incluso de excesos o pérdidas de vidas de familiares y conocidos. Tú siempre estás con nosotros. Por eso te alabamos y te agradecemos, Señor. Por eso nos acercamos a ti y depositamos parte de lo que es tuyo y nos permites utilizar. Queremos no solo depositar y apartar este dinero, sino apartamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros talentos, nuestro corazón y todo lo que hagamos como una ofrenda. Recíbela grata ante ti, Señor, pues lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y te serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 al 10. Oremos. Gocémonos en nuestro Dios escuchando la participación musical.
El mensaje de Dios para nuestra vida, para cada uno de nosotros en este momento, se titula El ejemplo de Timoteo y está basado en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 19 y 24. Vamos a ser guiados en este mensaje por nuestro pastor presbítero Pedro Arcos. Les invito, mis amados hermanos y amigos, que pongan atención lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2, los versículos 19 hasta el 24. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios. Te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, porque a través de tu palabra podemos conocernos a nosotros mismos y podemos conocerte a ti, Señor. Permita, pues, que tu palabra haga efecto en nuestra vida y que transforme nuestra vida y que nos haga una persona diferente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando empezamos a estudiar el capítulo 2, del 1 al 4 de Filipenses, el apóstol Pablo hizo una exhortación a la iglesia que debe practicar la humildad. En el capítulo 2, del 5 al 11, Jesús nos dejó un ejemplo de humildad. Humildad es colocarse debajo de Dios para obedecerle y debajo de los demás para servirles. Jesús es el gran ejemplo de humildad. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, el versículo 45, dice de la siguiente manera: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y después, los versículos 17 al 30, se presentan tres hombres comunes y corrientes que son modelos de humildad, que hace 8 días estudiamos los versículos 12 al 18, donde hablaba de la humildad o el ejemplo de humildad del apóstol Pablo. Ahora vamos a estudiar el ejemplo de humildad de Timoteo y la última parte es el ejemplo de humildad de Epafrodito. Los tres son ejemplos de humildad, pues ellos obedecieron al Señor y sirvieron al pueblo de Dios. Pablo recomienda a la iglesia en Filipos para que lo reciban al joven Timoteo. El nombre Timoteo aparece por primera vez en el libro de Hechos 16:1, donde leemos, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego. En este versículo notamos que Timoteo era de Listra, una ciudad ubicada en provincia de Galacia. También conocemos por 2 de Timoteo 1:5 que su madre Eunice y su abuela Loida eran creyentes. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Sabemos además que ellas habían enseñado a Timoteo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, porque en segunda de Timoteo 3:15, Pablo le recuerda a Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Por otra parte, del padre de Timoteo no tenemos información. Suponemos que no era creyente, porque en los textos citados Pablo menciona la fe de su madre y de su abuela, pero no habla de la fe de su padre. Además, por Hechos 16:3 dice: sabemos que Timoteo fue circuncidado siendo adulto, lo cual implica que su padre no lo había educado en la ley de Moisés. Timoteo fue el fruto de un matrimonio mixto. Su madre, Eunice, era judía y su padre era griego. Quizás, no lo sabemos porque no nos dice la Biblia, quizás era pues un pagano. Sabemos también por Hechos 14, del versículo 6 al 7, que en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé predicaron el evangelio en Listra, la ciudad de Timoteo. Unos 3 años más tarde, cuando Pablo vuelve a la ciudad de Listra, en su segundo viaje misionero, Timoteo ya era considerado un discípulo. Si a esto le sumamos que en 1 de Timoteo 1:2, Pablo describe a Timoteo como verdadero hijo de la fe, entendemos que Timoteo se convirtió a Cristo mediante la predicación de Pablo en su primer viaje misionero. Por Hechos 16, del 1 al 3, sabemos que Pablo y Silas, al llegar a Listra, en el segundo viaje misionero, hallaron un joven discípulo llamado Timoteo. Como los hermanos daban buen testimonio de él, Pablo quiso llevarlo como compañero en la misión. A la hora de decidir si llevar o no al joven al campo misionero, para que Pablo fue importante el informe de los hermanos. Antes de partir con ellos, el joven fue aprobado y encomendado al ministerio. Unos 13 años más tarde, en 1 Timoteo 4:14, Pablo exhorta al joven: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El don del ministerio fue dado a Timoteo por medio de la palabra de Pablo y la confirmación del presbiterio. Entonces, en el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Sabemos que el apóstol Pablo estaba preso y eso le impedía visitar a los creyentes en Filipos, pero él quería saber cómo marchaba la iglesia que había fundado. Pablo estaba preocupado por la iglesia, pero él no podía ir a visitar porque estaba preso. Entonces decide enviar a Timoteo. La misión de Timoteo era viajar de Roma a Filipos. Seguramente el apóstol Pablo quería saber el rumbo de la iglesia, cómo va la iglesia, cómo está la situación de la iglesia. Y quería que Timoteo entregara un buen informe de la situación, de la condición de la iglesia de Filipos. Entonces, al informar al misionero Pablo acerca del estado espiritual de la iglesia, la frase: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
describe a esto como el propósito de la misión de Timoteo a Filipos. Parece que la distancia deprime a Pablo y no puede esperar más tiempo para tener noticias de la iglesia. Seguramente Pablo quiere saber si las hermanas Evodia y Síntique, si ya se reconciliaron. También quería saber si los predicadores envidiosos se han arrepentido, si los falsos maestros han sido silenciados y si la iglesia permanece unida. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Notamos en el versículo 24 del capítulo 2 de Filipenses que Pablo tenía la esperanza de salir en libertad. Dice, y confía en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ya había decidido usar su libertad. Pero algo muy importante, no para descansar, sino para poder visitar a la iglesia en Filipos. Pablo tenía la esperanza de verlos. Timoteo quería verlos. Epafrodito tuvo el deleite de llevarles esta carta. Dejaron a su propia comunidad y se ocuparon más en las necesidades de la iglesia que de sus propias, siguiendo el modelo de Cristo que nos habla en el capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Estos tres hombres estimaron a los demás como superiores a sí mismos y no miraron por sus propias necesidades, sino también por los intereses de los demás hermanos. Pablo espera recibir buenas noticias, como dice aquí en el versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. La expresión que encontramos aquí, de buen ánimo, traduce una palabra que significa bien al alma. El alma del siervo de Dios es confortada cuando recibe buenas noticias del progreso espiritual de los santos. En la tercera carta de Juan dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hermanos andan en la verdad. Yo les pregunto a cada uno de nosotros, ¿te importan tus hermanos? ¿Te lamentas cuando uno se aparta? ¿Te gozas cuando uno lleva fruto? ¿Te sientes al oír que hay iglesias sin pastor cuando ves que el falso evangelio y los falsos maestros confunden esa iglesia? Y cuando una iglesia se divide. Entonces Pablo dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, cuando recibe una buena noticia, él se siente gozoso, se siente feliz, y lo mismo que nosotros también. Entonces, dice el versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. La palabra pues con la que comienza el versículo 20 está aclarando algo, es algo explicativo. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia, recomienda a Timoteo a la iglesia y lo explica por qué deben recibirlo. Pablo estaba recomendando a Timoteo
Y la iglesia debe recibir pues a Timoteo, y después explica la razón por qué deben recibir a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice. La frase del texto bíblico, del mismo ánimo, significa de una misma alma o de un alma. Podemos decir que tienen la pasión por las mismas cosas. Por eso lo enviaba como un sustituto con toda confianza. Para Pablo, que vaya Timoteo era lo mismo que si fuera el mismo Pablo. ¿Por qué? Porque Timoteo se interesa por las personas. Dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta es la gran razón por la que Timoteo es candidato ideal para la tarea. Él se interesa por las personas. Nuestro texto dice sinceramente, nos enseña que existe una preocupación sincera y como consecuencia una falsa. Hay personas, tal parece que se interesa sinceramente por el pueblo de Dios, pero lo único que buscan solo para ganar seguidores o pueden fingir intereses para obtener información o una posición o dinero. Sin embargo, el interés de Pablo y el de Timoteo era verdadero. Buscaban la gloria de Dios y buscaban la edificación de la iglesia. Pablo prosigue su argumento en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. En la iglesia en Roma predominaba el egoísmo. En la iglesia en Roma había quizás cientos de creyentes. En Romanos 16, Pablo saluda a 27 de ellos. Sin embargo, ninguno estuvo dispuesto a hacer un viaje de más de 1000 kilómetros, cruzando el mar desde Roma a Filipos, solo para regresar a Roma con un informe que dé tranquilidad al corazón del apóstol Pablo. Esto coincide con lo expresado en Filipenses capítulo 1, los versículos 15-16. La iglesia en Roma tenía muchos predicadores, pero pocos siervos de Dios. Parece que los pocos que predicaban de buena voluntad y de corazón no estaban cerca de Pablo, estaban ocupados en otras tareas ministeriales. Y por eso Pablo dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo estaba recomendando a Timoteo porque era una persona que se preocupaba por la iglesia, por el bienestar de la iglesia. Y los otros, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Regularmente los predicadores les gustan dando conferencias, los grandes eventos y los banquetes. Y todo eso es bueno, pero no se interesan por los perdidos, no visitan a los enfermos, no consuelan a los que sufren, sino lo que ellos buscan es fama, eso es lo que ellos buscan. Pero Pablo estaba recomendando a Timoteo que lo reciba, porque era una persona que amaba la iglesia, que se preocupaba por la iglesia. Por eso dice en el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Los hermanos que se encontraban en Filipos sabían por experiencia propia que Timoteo tenía un interés verdadero en las personas. Aquí encontramos la frase, los méritos de él. Traduce una palabra en griego, dokimen,
que significa su carácter probado y aprobado. Su uso se ilustra en 1 Timoteo 3:10, cuando Pablo manda que los diáconos sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Timoteo ya había comprobado su fidelidad en el servicio al Señor. Pablo no tenía que convencer a la iglesia de la fidelidad de Timoteo. Los hermanos ya conocían sus méritos, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La frase traducida en el Evangelio aclara que se trata del servicio al Señor en el progreso de su Evangelio. Notemos que Pablo no dice, ha servido para mí en el Evangelio, sino ha servido conmigo en el Evangelio, porque ambos eran esclavos gozosos de Jesucristo, trabajando para el avance del Evangelio sin rivalidades. La frase metafórica dice, como hijo a padre, sugiere que tenía una relación de amor y sumisión. Pablo aconseja y Timoteo escucha. Pablo envía y Timoteo va. Pablo modela y Timoteo aprende. Timoteo era un hombre capaz. Sin embargo, está dispuesto a sujetarse a aquel apóstol que se sujetaba a Cristo. Y luego concluye por su carta, que es la carta de su recomendación en el versículo 23. Así que a esto espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Por todo lo dicho, se podía dar cuenta de que la mejor opción es que les enviara a Timoteo. ¿Por qué? Por su ejemplo de humildad. Timoteo se puso debajo del Señor para obedecerle y debajo de los santos para servirles. También hoy, la mejor opción para delegar ministerios es la misma persona. Necesitamos personas humildes, obedientes y serviciales. Eso es lo que pide el Señor Jesús. Mis amados hermanos, este es el mensaje de esta tarde. Que Dios les bendiga. Recibamos ahora la bendición pastoral y terminando esto, cantemos todos juntos la doxología, himno 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.